Buenas, hermanos preciosos, que el Señor los bendiga grandemente. Un programa más, gracias a la gracia y la misericordia, el honor que el Señor nos da de poder estar frente a ustedes, de poder llegar hasta donde ustedes están para compartir de la palabra. Que el Señor los bendiga grandemente y que Él a su vez sea bendiciéndonos a nosotros también y declarando esta palabra en nuestras vidas y en las de ustedes. Amén. Bueno, como decía mi hermana, les saludamos fraternalmente y deseamos que sea de bendición esta palabra. Amén. Como hemos empezado hablando de la fe, del creer, hemos también analizado un poquito qué es lo que significa esa palabra y nos fuimos a Hebreos, capítulo 11, versículo 1, donde nos muestra que la fe es la certeza y la convicción de aquello que esperamos, pero no vemos. Y así hemos ido hablando de la fe, de sus obras, de cómo actúa, pero en esta ocasión vamos a hablar la fe como un principio, o un principio básico, que todo aquel que quiera creer en Dios o quiera acercarse a Él, tiene que tener. Aleluya. Y la fe, como decía la pastora, tengo frío, papi, yo estoy tiritando. Si me ven así media temblando, no es por los nervios, tengo frío. Me saqué los calcetines, los soquetes largos. No, además que nos cambiaron el lugar, pensaba que iba a ser más calentito. Estamos en verano. Se nos ocurrió venir de verano. Es que afuera hace calor. La importancia de la fe. Y la importancia de la fe desde el principio de nuestra vida tiene un valor grande y maravilloso. ¿Por qué? Porque la palabra también dice de que el que se acerca al Señor tiene que tener fe. Pero ¿cómo vamos a tener esa fe para acercarnos al Señor? ¿Cómo la vamos a tener? Resulta de que esta fe ni siquiera puede venir de esa manera, sino que es el mismo Señor que la pone. Santo. O sea, si somos creyentes, si usted ha escuchado la palabra, si tiene al Señor en su corazón, dice de que no es por mérito propio, sino que Dios es el que se ha encontrado con usted. Ha sido Dios que lo ha estado buscando. Aleluya. Esto no ha sido nada donde nosotros hemos querido o puesto alguna intención de buscarle. Ha sido el mismo Dios que nos ha atraído, nos ha llamado, nos ha buscado. Y eso es lo que está haciendo el Señor hoy día, a través de las pantallas, a través de su iPad, de su teléfono. Usted que está escuchándonos, hermano precioso, amigo que nos está escuchando, el Señor lo está buscando. Lo está buscando. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice, no lo buscamos a Él. Es Él que en su misericordia, en su amor, ya nos vio. Nos vio desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Y nos vio con ojos de misericordia, con ojos de amor. Ahora, ¿por qué tiene tanta importancia la fe para la salvación? Antes de seguir solamente, ha habido una inquietud en nosotras de poder no solamente hablar de la fe como una cosa mucho más avanzada, porque la fe va en crecimiento, sino también porque durante algún tiempo me he estado comunicando con personas que no han tenido relación con el Señor y de ellas he tratado de buscar mis compañeras de colegio cuando yo era pequeña. Fui pequeña en algún momento. Aunque ustedes no lo crean. Ay, tampoco así. Hace poco, hace algunos años nomás. Muy poco. Entonces, he podido, con estas cosas de la internet, del Facebook y de todas estas redes sociales, uno tiene la posibilidad de encontrar gente. Y bueno, y dije, bueno, me voy a buscar a aquellas compañeras de curso y empecé a enviar los programas.
Qué lindo. Bueno, y Compartir los compartir los programas. Y 2 de ellas han respondido. Qué lindo. Pero ellas no tampoco son creyentes como todo el mundo cree en algo. O sea, y bueno, ya ese algo le ponen Dios. Pero más allá, una de ellas me decía de que, ¿qué es esto? Entiende de que hay un Dios, ve al pastor predicar, pero muchas veces no entiende el lenguaje o cómo se puede llegar a eso. Entonces hemos tomado justamente este tema como principio y hacerle saber a la gente de que el hecho de que llegue algo de alguien que se refiere a Dios, es porque Dios está haciendo la obra, porque nada es casualidad. Amén. Entonces, si estas personas han respondido, es porque Dios la está buscando. Amén. Y justamente este tema va para aquellos que Dios les busca. Aleluya. Dios está buscando esas almas, esas vidas. Y desde un principio, como decía mi hermana, desde antes de la creación del mundo, ha sido su amor para con nosotros, que ya señaló un tiempo determinado, donde el Señor va a aparecer a las vidas. Aleluya. Y Él va a depositar ese que decía el pastor en la prédica pasada, del día domingo, que es como un grano de mostaza. Una vez tuve en mi mano un grano de mostaza, pero es mucho más pequeño que el grano de arroz. Es mucho más pequeño. Es una semilla bien chiquitita. Pero esto, si se planta, es un árbol tremendo. Entonces, de eso se trata. Dios ha plantado a través de las palabras que estamos diciendo, que son palabras de vida, porque son palabras que están expuestas en la Biblia. Eso deposita ese granito de fe que lo hace Dios. Amén. A través de su Espíritu Santo. Y eso, a medida que nosotros vamos escuchando, eso va creciendo. Y así nos vamos desarrollando. Aleluya. Porque la fe, como decía el pastor, y como dice primeramente, como dice la palabra, que la fe tiene su proceso. De fe es creer hasta llegar a una fidelidad. Aleluya. Y a una fe en perfección. Aleluya. O sea, ese es su máximo nivel. Entonces, de eso se trata, de poder presentarles al Señor, presentarle esa fe de Él en los corazones, para que nosotros vayamos creciendo. Porque la Biblia nos enseña de que en un principio que todo el hombre es pecador. ¿Y por qué es pecador? Bueno, es pecador desde el momento que Adán y Eva fueron echados, comieron de ese fruto prohibido. Fueron echados del paraíso, del Edén. Fueron echados y empezaron a vivir esta vida humana. Sin la luz del Señor. O sea, en el sentido de que ellos ya no eran eternos, ya no vivían por la eternidad. ¿Por qué? Porque también el pastor nos ha enseñado de que si hubiesen comido, si hubieran seguido comiendo del fruto, el pecado también habría sido eterno. Entonces, tenían que ellos salir y poner protección para que ellos no volvieran a entrar, porque era parte de su alimentación. Muchos hablan de que, bueno, fueron ellos los que pecaron. Claro, ¿por qué tengo yo que pagar las consecuencias de ello? ¿Por qué pago el pato si ni los conocí? Bueno, el pecado entonces entró, como dice Romanos 5:12, por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo. Y por el pecado llegó la muerte. Y como todos pecaron, la muerte ha pasado a todos. ¿Por qué? Porque no solamente pecó Adán, sino que toda la humanidad continuó pecando. Y de así se empezó a pasar de generación en generación. Santo. Fue un pecado universal, de todo el mundo. Y los que nacen en pecado. O sea, esto no lo para nadie. No.
pero hay una persona que puede destruir la muerte. Aleluya. Porque la cosa del pecado no queda ahí, nada más, sino que el pecado nos lleva a la muerte. Y A ese Thanos. y a esa muerte eterna. Entonces, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Pero entonces estamos diciendo Adán y Eva, pero aquí nos confirma nuevamente de que todos. Y por consiguiente, estamos separados de la posibilidad de alcanzar a Dios. O sea, es una separación entre el Creador y la humanidad y su creación. Entonces, hay una manera que entonces el Señor ha puesto para acercarnos a Él, así como en estos momentos queremos acercarnos a usted a través de estos medios. Amén. Y enseñarle y decirle que Dios está interesado en su vida. Aleluya. Y que hay una oportunidad que el Señor dejó establecida con su muerte. Porque es la única manera de poder acercarnos a Dios y poder tener vida. Porque la persona que no tiene a Cristo, dice la palabra, como está separada, entonces vive en esa muerte eterna. Entonces, ¿cómo volver a esa vida? Al principio. ¿Cómo volver a ese principio santo? Es a través de la muerte de Cristo. Porque resulta de que antiguamente, ¿se acuerdan de que había que, para limpiarse de pecado, había que tener un animal, derramar la sangre de un animalito inocente para perdón de pecado? Pero resulta de que eso es antiguo. Si eso hubiera continuado, pobres animales, no existirían. Pobres animales, nos habríamos quedado con toda la población que ya llevamos como 8.000 y tanto, 8.000 más o menos. No tengo idea, pero son millones y millones. Sí. 8.000 millones. Bueno, por ahí estamos ya. Entonces, imagínense, no habría animal que pudiera haber soportado tanto. No. Entonces, en nuestro tiempo ha habido la oportunidad de podernos reconciliar con el Señor a través de su muerte, de un inocente, porque a Jesús no se le encontró pecado. Amén. Entonces era el único que podía pagar, ser nuestro sustituto. Y bueno, a través de su muerte, nosotros podemos acercarnos al Señor y tener esa vida. Y no solamente una vida eterna, sino una vida abundante, una vida con propósito, una vida que el Señor nos ha ofrecido. Mira, déjame leerte la palabra pecado antes de que te pase. Tiene diversos términos usados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como por ejemplo, errar en el blanco, fallar desde el punto de vista de los requerimientos divinos, infracción, la intrusión de la voluntad propia en la esfera de la autoridad divina, como dice Efesios 2:1, desorden, o sea, anarquía espiritual, incredulidad, que es un insulto a la veracidad divina de Dios. Eso es pecado. Y por eso estamos separados. El pecado nos separa del Señor. Y para reconciliarnos con Dios, Cristo tuvo que pagar el precio. Una de las cosas que justamente el miércoles el pastor hablaba sobre la diferencia de transgresión, de pecado y de iniquidad. Entonces decía de que la transgresión afecta el cuerpo, el pecado afecta el alma y la iniquidad afecta el espíritu. Y aquí vemos de que todo esto va en un aumento, como una involución. Nosotros decimos involución hacia abajo, o sea que va... Que en vez de tirarnos para arriba, nos hace decaer. Entonces, como decía, había solamente una persona donde no se encontró pecado, sino que era puro,
para ser nuestro sustituto para poder llegar a obtener esa vida eterna. Amén. Una de las cosas que el Señor nos ha estado hablando en este último tiempo es justamente de poder ir reconociendo en nosotros mismos si hemos transgredido, si hemos pecado o si hemos llegado hasta la iniquidad. Pero para aquellos que están comenzando con esto, debemos hacerle, por el Espíritu Santo, le pedimos al Señor de que verdaderamente actúe su Espíritu para hacerles entender a ustedes del amor que el Señor ha tenido para Él ofrecerse. Para Él ofrecerse y dejarnos a nosotros y declararnos justos, limpios. O sea, imagínense, el amor del Señor es inmenso. Ahora, esta fe, este granito que se deposita en los corazones a través del Espíritu Santo del Señor, tiene muchos beneficios. Y uno de los beneficios que tiene es la vida eterna. También tiene... En Juan, no te apures tanto. En Juan capítulo 3. Estamos como... Sí, estamos. Juan capítulo 3, verso 36. Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira y el juicio de Dios. Y aquí se menciona la importancia de depositar nuestra fe en Jesucristo, ya que por medio de esa fe, ya que hemos creído lo que hemos escuchado, aleluya, viene esa fe, bendito sea mi Señor, comienza a florecer, comienza a crecer, nos decidimos a aceptarlo como nuestro Redentor. Y ya pasamos entonces de muerte a esa vida. Porque recuerde que el pecado, embominamos para atrás, el pecado nos separa del Señor, nos separa de Dios, nos separa de lo original, nos separa del principio. Recuerda que Adán y Eva eran eternos gracias a que ellos comían del fruto del árbol del bien y del mal. El árbol de la vida, aleluya. Mantenían esa eternidad constante en ellos. Santo. No podían morir. No. Entonces, mueren, no físicamente, espiritualmente, ya que no pueden volver a comer ese árbol. Pero que una de las cosas que fue una ordenanza que se le dio a Adán. Adán no fue a Eva, sino que tenía que trasladar a la Evita lo que el Señor había dicho. Pero no se lo trasladó. Parece muy bien el Adán, así que no me venga con cosas. La cosa de que cuando... Se dejó manipular. La mujer se dejó manipular por la serpiente y el hombre se dejó manipular por la Eva. Pero aquí todos dicen, la Eva, malvada Eva, la Eva. Y el Adán, las reglas, las condiciones, los preceptos se los habían dado a él, no a ella, papito. Ahí vemos que, entre paréntesis, eso es tuyo. eso es mío. El Señor, ¿por qué saca la Evita después? ¿Por qué la crea después que la dan? Porque echando a perder se aprende. No, ese paréntesis, no, Señor, perdóname, no lo vuelvo a decir nunca más. ¿Por qué? Porque no es que porque creó a Adán primero, lo creó porque en él depositó en él sopló vida, le dio la autoridad. Imagínense que Adán le puso nombre a todos los animales. Él tenía una inteligencia. Ahora nosotros no usamos ni la mitad del cerebro en nuestra inteligencia. Adán lo usaba completamente. ¿Se imaginan esa inteligencia? Era una inteligencia divina.
Pero que- todos esos beneficios lo perdió. ¿Por qué? Por no hacer la voluntad, por no mantenerse firme. Por no mantenerse firme y poner oído. Y no solamente escuchó, sino que actuó. Nosotros tenemos que ponerle oído a la voz de Dios y actuar de acuerdo a esa fe que va creciendo en nosotros, no al revés. Una de las cosas bueno, nos explica un poco la Biblia es referente a eso de comer, porque decía, no comerás, era una orden. Pero la mujer comió. Comió. Porque la maldición era, si comes, Te mueres. Pero yo pienso de que cuando la mujer come, Adán vio que no murió. O sea, en ese momento el concepto de muerte Era, yo claro. pienso de no existir, desaparecer. No sé, porque como no había ni un muerto, no existía eternos. la muerte, solamente había vida, solamente había luz. Entonces, como no pasa con ella nada, pero del hecho de que él come, se abren los ojos y ahí comprenden de que sí, Había muerte. obtuvieron la muerte. Y eso, solamente como Dios había decretado muerte, o sea, desobediencia igual, muerte era para toda la humanidad. Y para poder nuevamente volver a la vida, teníamos que el Señor mismo, Dios mismo, el pastor también decía, el misterio de la piedad, es el Señor tomando forma humana. Rebajándose. Rebajándose. La palabra dice que se humilló hasta lo sumo. Por amor a nosotros. Nadie se ha humillado de esa manera hasta lo sumo. Mucha gente dice, ¡ay, me humilló! No, papito, no, mamita, no le llame humillación a eso de pasar un mal rato. El Señor sí supo lo que era la humillación para que usted y yo no fuéramos humillados. ¡Ah, santo! Se despojó de su nivel, de su carácter, de su posición, de su gloria. Se despojó de todo por venir a salvarnos a nosotros. Si usted está escuchando esta palabra, siéntase privilegiado de poder empezar a escuchar. Aleluya. Porque si está escuchando, no es casualidad, sino es porque el Señor tiene un propósito y un trato con usted. Amén. Una de las esta salvación que obtenemos no es por nuestros propios méritos. No, porque dígame, ¿qué méritos tenemos nosotros? No. ¿Qué mérito? No es que usted tenga que sentirse bien o sentirse que es una persona correcta para poder aceptar a Cristo como su Salvador. No, por el contrario, ¿sabe qué? La salvación, usted no tiene que hacer nada. Yo no hice nada. No. Solamente una decisión. Tomé una decisión. Y eso fue completamente gratuito. Todo el trabajo de salvación lo hizo Cristo. Cuando Él dijo, estaba en la cruz y dijo, consumado es. Oiga, significaba de que ya no teníamos que hacer nada más por la salvación. Y gracias a esa salvación viene el crecimiento, viene el desarrollo de los beneficios de la salvación. ¡Aleluya! Una de las cosas que dice en Efesios 2:9 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Porque por el contrario, la salvación es directamente de parte del Señor como un regalo para la humanidad. Otra de las cosas que decíamos es salvación. Y la salvación nos trae, en Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
y crees, en tu corazón. o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Creer y confesar. Creer y decir, Señor, yo ahora te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Y por qué tenemos que confesarlo con la boca? ¿Sabe por qué? Porque hay un mundo espiritual que usted no ve, que yo no veo, que no podemos tocar, pero es más real, mamita y papito, que usted y que yo. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que usted ve se hizo de aquello que no se veía. ¿Me doy a entender, chiquillos lindos, preciosos? Entonces, ellos tienen que saber que ahora viene el Señor, nosotros. Nuestra decisión es aceptar al Señor. Viene el Señor porque dijimos la palabra. Aleluya. Viene esa vida, viene el poder del Espíritu para comenzar la transformación de muerte por el pecado a esa vida por la gracia de la muerte de Jesucristo. El Señor nos cambia de reino, Oh, santo. nos posiciona, nos saca de un lugar y nos pone en otro. Entonces, cuando tomamos esa decisión que hacemos de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, Él nos toma y nos pone en su reino. Aleluya. Muchas veces nosotros hemos orado el Padre Nuestro en las iglesias tradicional que venimos todos. Nos hacían para salvarnos del pecado. Claro. Si mentiste, si robaste, 3 Padre Nuestro. 2 Ave María y quedas limpio. Entonces, pero esta oración del Padre Nuestro es enseñada por Cristo. Aleluya. Y una de las cosas que dice, venga tu reino. Venga tu reino. Wow. O sea, ese cambio que nos hace el Señor de cambiar de reino nos hace completamente diferente. Aleluya. Y vuelvo a decir, ¿por qué lo tenemos que decir con voz alta? Para que todas estas huestes celestiales, buenos y malos, sepan que nosotros ahora no le pertenecemos al maligno. Porque la paga del pecado era La muerte. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pertenecíamos al reino de maldad. A la muerte. Es al reino de Thanos, la muerte. La muerte. Tengo que decirlo para aprendérmelo. A la muerte. Ahora, cuando aceptamos al Señor, el Señor nos saca, nos traslada ahora a su luz de un mundo de una vida de tinieblas a su mundo de luz. Y ahí comienza la transformación. Ahí comienza, porque dice tinieblas a luz. O sea, antes éramos inconscientes. Inconsciente a la tiniebla. No, porque era parte era normal, nuestra. pues sí, claro. Era parte nuestra. Vivíamos y no veíamos. Pero cuando pasamos a este reino de luz, comenzamos a vernos. Porque el Señor empieza a descubrirnos. Empezamos a ver aquellas cosas que pensábamos que estaban bien. Y están muy mal. Situaciones en nuestra vida de las cuales no nos podemos orgullecer. Por el Porque contrario. no han estado bien. Pero eso nos muestra el Señor. Amén. Para que podamos arrepentirnos. Y esa luz vaya tomando espacio en nosotros, que es la luz de Cristo, y podamos alumbrar a otros. Amén. La palabra salvación. La palabra salvación, chiquillos, se traduce del griego sotería y denota liberación y preservación, según el griego, y se aplica de la liberación espiritual, de la servidumbre del pecado que trae como consecuencia la condenación eterna. Hoy el Señor nos libera de la esclavitud. Por eso cuando usted ha escuchado a los cristianos que dicen, somos libres, libres, Él me hizo libre, nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Ahora le pertenecemos a Él. Una de las otras de los beneficios de esta fe, porque estamos hablando de la fe, de creer en Dios, de esta fe salvadora, es que somos justificados. En Romanos 5:1 dice, así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído.
disfrutamos en la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Bendito Rey. Oh, Señor. La palabra también enseña que Dios es justo. Y usted, porque hay siempre hay problemas. Y la gente dice, ¿por qué si Dios es justo pasan cosas tan malas en el mundo? ¿Y por qué le pasan cosas tan malas a la gente buena? Es porque la gente buena todavía sigue viviendo en tinieblas. Es porque el mundo ha decidido hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. No le eche la culpa al inocente. El inocente pagó nuestra culpa. Pagó el precio. Ahora nos toca a nosotros dejar esa vida. Ahora, Él estableció, dice que en Ezequiel capítulo 18, verso 14 y 17, dice de que Él ha establecido de que toda alma que pecare morirá. Pero aquí es donde engendra un hijo que observa los pecados que su padre que se ha cometido y viéndolo no hace lo mismo, sino que él dice la palabra, el verso 17, cumple mis ordenanzas y anda en mis estatutos. Ese no morirá por la iniquidad de su padre, ciertamente vivirá. Y no pasa por alto el Señor no pasa por alto su propia palabra, y por ello provee a Jesucristo nuestro sustituto. Como estaba diciendo, estaba leyendo en Ezequiel, aquí hablamos de un hombre, de un padre que peca y que está separado, pero el hijo no pecó. El hijo es como que decidiera por el Señor. Entonces, él, por supuesto, y como el Señor es justo, no va a hacer que él muera, porque Dios es justo. No puede recibir la misma paga. Así es. Independiente de que fuera, por ejemplo, en mis antepasados, yo no tengo una memoria de que se hayan convertido al Señor. Por parte de mi papá, menos, o sea, puede haber posibilidad más por parte de mi mamá a lo mejor, pero aunque ellos hicieron maldad y vivieron en maldad, mi decisión fue diferente. Fue diferente. Entonces, pero mi decisión marca un antes un principio, y un después. Entonces, si yo me decido, yo bendigo a toda mi generación restante. Amén. Por ejemplo, este hombre que fue malvado no siguió la maldad en su hijo. Ni la maldición de la muerte. Ni la maldición de la muerte. Y eso es lo que hace Cristo. Cuando recibimos, cuando nosotros el Señor se encuentra con nosotros y nos regala esa salvación, nosotros la aceptamos y comienza una vida, comienza la vida eterna. Amén. Pero no solamente para nosotros, porque nosotros afectamos con esa vida, con esa decisión que nosotros hemos hecho, afectamos a todas nuestras generaciones siguientes. Sí, la cosa es impresionante, es apasionante. La misericordia, poder ¿cómo se llama? El poder trasladarle a ustedes la importancia que tiene el poder creer en Dios. Amén. Para poder disfrutar de todos estos beneficios. O sea, no solamente somos nosotros, sino nuestras generaciones que seguirán a nosotros. Son los beneficiados por esta salvación, por esa decisión que yo hice. Amén. Qué bendición, Señor. Sigue en Hebreos capítulo 10, verso 12, dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, por lo que todo el que se acerca a Dios, oiga, por medio de la fe en Jesucristo, es justificado. La palabra justificación se traduce del griego dikaiosis y denota el acto de pronunciar justa a una persona por absolución de culpa, según el griego numeral 1347.
el pecado que nos condenaba se anuló. La sentencia, el acta de la sentencia que teníamos de muerte, ¿sabe? No existe cuando aceptamos al Señor. Porque ya no somos los condenados a muerte, ya que pedir, el Señor nos perdona, nos lava con su sangre, entra a nuestras vidas, comienza el proceso, la perfección, y el que comenzó la buena obra, dice la palabra, que la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Y estamos en ese camino de perfección, en ese camino, en ese trato de Dios, aleluya. ¿Para qué? Para alcanzar el ser novia. Porque ya no solamente tenemos salvación, ahora vamos a tomar una posición. ¡Wow! No es solamente la salvación y la vida eterna. Ahora el Señor nos posesiona como hijos, pero con cosas definidas, con tratos definidos, con llamados definidos. ¡Wow! Otra de los beneficios que tiene es que dice que se confirma la ley. Así es. En Romanos capítulo 3, chiquillos lindos, verso 31, dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña de que la ley es buena, es santa y pura, y su objetivo era hacer a un pueblo especial. En Primera de Pedro, capítulo 2, 9, dice, pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales, son una nación santa, son un pueblo que Dios compró para que anunciase sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Bendito sea el Señor. ¿Cómo es que nos llama? Pues, oiga. ¿Cómo nos llama? Familia escogida, sacerdotes reales, nación santa, pueblo adquirido, dice otra versión, por Dios, aleluya. Pero debido a qué? A la transgresión que vino la condenación. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, no a abolirla, no a quitarla, no a cambiarla. Por ello, cuando una persona, cuando yo creemos en el Señor, confirmamos el buen propósito de la ley que Dios dio. Porque antiguamente, acuérdense que cuando se cometía pecado, ¿qué hacía el sumo sacerdote una vez al año? Tenía que expiar. Claro, sacar el pecado del pueblo limpiarlo, a través de un corderito. Claro. Y derramar su sangre para que fuéramos perdonados. Pero con Cristo hizo una vez y para siempre. Para siempre. Y como decía Ode, desde ese comienzo es que nosotros también vamos evolucionando. Así es. Es ese proceso de no solamente quedarnos como hijos salvos, con nuestra salvación, porque viene la salvación, pero luego hay un camino, hay como una especie de escalera que le llamo yo, y cada peldaño nos va mostrando lo que Dios quiere para el propósito de Dios en nuestra vida, porque usted y yo no fuimos creados nada más por arte como para que el Señor estaba jugando los dados con nosotros. No, nosotros fuimos creados con un propósito eterno, y tenemos que ser educados, como ya les decía, ser moldeados de acuerdo a ese propósito que Dios quiere que hagamos, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y llegar a posesionarnos de ser novia, a llegar a ser novia del propio Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando usted acepte a Cristo como su Salvador, va a poder entender todas estas cosas. El Señor va a poner su mente y va a poder entender todo esto que le estamos diciendo. A veces, como estamos todo el tiempo en esto, el vocabulario nuestro le puede a usted parecer un poco extraño. Difícil de comprender, de entender. Pero si usted le dice, Señor, ¿sabe?
Si es verdad lo que estas chiquillas lindas, maravillosas, hermosas, están Esperamos que digan eso. simpáticas, yo creo, y los bendigo a todos los que dicen eso, que están diciendo eso. Yo quiero entender, yo quiero saber. Si usted lo dice de corazón, no por jugar, sino que de verdad, hermano, amigo, que nos está con ese deseo, con ese anhelo de verdaderamente conocer, el Espíritu Santo se va a manifestar a su vida, va a cambiarlo y Él le va a enseñar todas las cosas. Así es. Porque esa es una promesa, que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Va a abrir nuestros sentidos espirituales. ¿Para qué? Para que la palabra se pueda no solamente hacer vida, sino que vamos a tener la revelación del Señor. Por ejemplo, mi esposo cuenta su testimonio, y yo pienso que ustedes también lo han escuchado, de que él tenía 15 años cuando recibió al Señor. Fue una reunión que su mamá lo molestó tanto para que lo acompañara. Así que siga, usted mamá, siga molestando a su niñito, siga. Llevó a su hijo, mi esposo en ese tiempo, 15 años, 14 por ahí, y escuchó la palabra, y llegó adelante, aceptó a Cristo, pero no entendió absolutamente nada de lo que el pastor había dicho, sino de que el Espíritu Santo se manifestó a él de una manera impresionante. Y eso fue un día domingo. El día lunes estaba diciendo a sus compañeros lo que había sucedido. Se rieron de él, por supuesto, ¿no? Pero lo que tenía adentro era mayor. No le importó la risa. No le importó la risa, porque dígame, ¿a quién le gusta que el resto se ría de uno? Y sobre todo en esa edad de los 15, ¿quién quiere pasar la vergüenza? No, pero era mayor lo que tenía dentro. Era más grande lo que él había recibido. No le importó. No sé, tal vez el Señor lo revistió con algo, con el poder de su gloria, que no le hicieron mella la risa, porque él sabía lo que le había pasado a él. Qué maravilla. Independiente de no entender la palabra, cuando la empieza a leer, el Espíritu le empieza a revelar. Y eso es lo que pasa. A veces no podemos entender todas las cosas, pero decídase. Y va a haber algo tremendo, un despertar, es otra vida. Otra cosa de que pasa con esta fe salvadora, que alcanzamos las promesas de Dios. Y las promesas son muchas, hermanos. Si usted lee la Biblia, las promesas son promesas de paz, promesas de tranquilidad, promesas sobreabundantes sobre los que le amamos. Bendito sea mi Señor. Ahí en Romanos 4:20, dice, mantuvo firme su fe en la promesa de Dios, sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. Aleluya. Aquí está hablando de Abraham, ¿no? Y al igual que Abraham le creyó a Dios, recibió. Por ese creer, él pudo recibir el cumplimiento, no solamente de la promesa de tener un hijo, sino de todas las promesas que el Señor le había hecho. Nosotros también podemos alcanzar ese cumplimiento del propósito, aleluya, de Dios en nuestras vidas. En Romanos capítulo 5, verso 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es otro beneficio. La paz de Dios en nuestras vidas. La palabra afirma de que cuando creemos en Cristo, vamos a adquirir, Él nos reconcilia con el Señor. Recuerde que el pecado nos había apartado. Somos reconciliados con Él, con Dios. Entonces, estamos en paz con Dios. Y esto denota de que éramos enemigos de Dios. Antes estábamos en enemistad. Y si estábamos en enemistad, significa que éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque no éramos justos. Ahora, la palabra paz se traduce del griego eirene, que implica relaciones armónicas, amistad, ausencia de agresión, relaciones armónicas entre Dios y el hombre, según el griego numeral 15:15.
Bendito sea mi Rey. Mire todo lo que hace esta fe en Cristo Jesús para obtener la salvación. Tenemos paz para con Dios. Como tú dices, nos reconcilia con el Padre. Entonces ahora nuestras oraciones pueden ir directas. El Señor nos puede escuchar. Amén. Porque ya no estamos huérfanos. Tenemos un papá que en un principio estábamos alejados de Él por el pecado que había en nosotros. Pero como Jesucristo fue nuestro sustituto, entonces esa pared se rompió, ese velo se rompió y pudimos entrar al lugar santísimo y poder tener esa conexión que nos trae paz. Bendito. Otra de los beneficios es que podemos empezar a realizar buenas obras. Pero buenas. ¡Ay! O sea que las que hemos realizado hasta ahora sin el Señor son todas malas. ¿Sabe por qué? A lo mejor dirá usted, pero no, ahí se equivocan, porque yo sí que he hecho bueno, yo sí que, por ejemplo, he dado a los pobres mi vida, yo sí que he hecho con los animalitos, yo sí que defiendo muchas cosas, pero ¿cuál ha sido la motivación para eso? El que usted se sienta bien, pues. Es la mayoría de las veces. Es como un tranquilizante que nosotros sentimos por nosotros mismos. Claro. Hice algo de bien. Claro. Pero eso no es una motivación. Y no solamente el bien que usted hace lo sabe usted, sino que tenemos la costumbre de decirle, yo hice bien. Yo hice bien. Porque para que el resto sepa lo bondadoso, lo bueno que somos. Porque yo no sé si usted no se ha escuchado, pero de repente como que necesitamos el que la gente sepa que somos buenos. Esa necesidad. Esa necesidad. Creamos esa necesidad de que la gente nos diga, ¡ay, soy bueno! Lo hiciste bien. Lo hiciste súper bien. No, toda obra fuera del Señor no está bien. No, porque siempre van a ir con otras motivaciones. Claro, está la parte humana nuestra, La parte humana. Claro, y cuando está la humanidad ya metimos la pata. A perder. En Santiago capítulo 2, verso 17, dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y esto veíamos un poquito la vez pasada, ¿no? Y la Biblia nos enseña de que la persona se salva por fe, pero no por obras para que nadie se lleve la gloria, sino solamente el Señor. Porque fue un regalo. Porque es un regalo. En Efesios capítulo 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Nadie diga, no, sí, yo soy muy bueno, no, porque el Señor me llamó. Claro, no. Ahora el apóstol Santiago explica que la fe no produce, la fe que no produce obras buenas es una fe muerta. ¿Por qué? Porque nuestras obras se tienen que ver en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro proceder, en cómo nosotros enfrentamos ahora, después de haber aceptado al Señor, lo que venga. No. Cuando nosotros recibimos al Señor y comenzamos a actuar por esa fe, es decir, usted ahora va los domingos a la iglesia. Tiene ese deseo. Y no es un deseo que viene de nosotros. No es un deseo humano, es el deseo que el Señor pone en nosotros. Porque déjeme decirle que Él pone el querer como el hacer también por medio del Espíritu Santo. O sea, nada viene de nosotros. O sea, de nada podemos verdaderamente estar nosotros decir que es por nuestra cuenta. No. Todo lo bueno viene de Él. Usted comienza a cambiar. Usted de repente se da cuenta de que esas amistades no eran tan buenas como usted creía. Porque esas amistades lo único que quieren es llevarlo los días viernes o sábados a gastar dinero y a la humanidad, pues, a mover el esqueleto o a hacer otras cosas. Pero usted ya como que de repente ya no quiere, y no porque sea mayor, sino porque
ya no le nace, porque ahora su naturaleza es diferente. Aleluya. Si tenía un vocabulario grosero. Ya no lo Ya no tiene. E incluso le molesta. Le molesta porque su naturaleza es diferente. Recuerde que a nueva vida, a esa vida diferente, a novedad de vida, como dice la palabra, y usted ahora comienza a caminar a través de la fe. Oh, santo. Hoy este mes, gracias a Dios, pagué todo, pero me quedé sin ni uno. Si no hubiera estado con el Señor, usted habría dicho, ¡oh! ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Pero usted tiene paz ahora. Tiene paz. Y ya empieza a comprender que el Señor, Jehová el proveedor, su nombre también es proveedor, comienza a poner su confianza en Él, en que Él provee. ¿Y sabe qué? El Señor lo va a hacer ir pasando para que usted crezca, para que su fe se desarrolle por diversas circunstancias que son en realidad oportunidades para que usted y yo crezcamos, para que desarrollemos, hagamos crecer esta fe y le demos la gloria a Dios. Una de las cosas que decía que era beneficio era la paz. Oh, mire cómo nos encontramos en este mundo, con todo esto de la pandemia, que la vacuna, que no son buenas, que sí son buenas, una discusión, una alteración de todas las cosas, pérdida de trabajo, etcétera, enfermedades. Pero dice de que la fe, esta fe salvadora, nos trae paz. Entonces, paz. Imagínate. Wow. Como decías tú, el ejemplo ese de cuando no tenemos más dinero, pero tenemos paz. En algún momento el Señor va a proveer. Es poder vivir confiado. Amén. Pero no por nosotros, sino porque ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos hace tener esa paz. Y nos quedan 6 minutos. Me tiene nervioso el caballero este. El reloj este. Y nos faltan las facetas de la fe, que son, por ejemplo, son rudimentos, que son necesarios, que es una puerta, que es un espíritu, que actúa como escudo, que es un don, que es una ley, que es un fruto, que es una coraza. O sea, nos queda... Pero para que usted siga investigando, lindo, precioso. ¿Por qué? Porque esta fe es la que nos va a llevar. Imagínense, Abraham creyó y le fue tomado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, de hijo, mire, escuche, de hijo, cuando vamos evolucionando, desarrollándonos por medio de esa fe, viviendo, practicando obras de fe. Porque la fe sin obras es muerta. Y usted me dice, ay, ¿qué cosas tengo que hacer? El Espíritu Santo le va a enseñar, le va a dirigir. Déjese dirigir. Por ejemplo, cuando se empieza a vivir esa vida con Dios, ya no puedes quedarte callado. Tú tienes que compartirlo con otro, porque es tanta la felicidad, la alegría, gozo, la alegría que se lo pasa llorando de repente porque se siente indigno ante el Señor. Empieza a conocer otras cosas Amén. que antes ustedes no habían experimentado. Entonces, ahí empieza a obrar dentro de nosotros el Espíritu para obrar en beneficio a los que nos rodean, primeramente a nuestra familia. Y a veces es lo más duro porque... El Señor nos cambia el carácter. También. Oiga, ¿sabe qué? Si usted era conocido por el idiotita, oiga, ahora está contento. Usted ahora ya no grita. Usted ahora conversa con sus hijos. Usted ahora es un papá, tranquilo, una mamá responsable. Ya no es la mamá histérica. Ya, ¿por qué? Porque la paz del Señor llegó a su vida. ¿Se da cuenta? Ahora su prioridad, sus prioridades cambiaron.
ya no está alarmada por, qué sé yo, la luna que se puso de este color, o dijeron que había tal cosa en otro, o que un avión se estrelló muy cerca de usted. Ya no está preocupada por eso, o preocupado por eso. Ahora sus prioridades son otras, son agradarle al Señor. Justo. Y como decía Odette, mi hermana, cuando entra eso, nos vivimos en otro, somos trasladados para ser de beneficios a otros. Para ser de bendición. A otros. Oh, santo. Yo, bendito Rey. Hay muchas cosas apuntes que hicimos, pero no nos da el tiempo. Ya. Ups. Se nos quitaron hasta el reloj. Dijeron, hasta aquí no va a llegar. Bueno, hermano, lindo. Verdaderamente queremos que usted crea. Amén. Si está escuchando, es porque Dios tiene algo preparado para usted. Amén. Esto no es casualidad. No. Y queremos en este día poder orar para que ese corazón suyo no se endurezca, sino que dése una oportunidad. Dese usted una oportunidad. Y pídale a ese Espíritu Santo, a ese Cristo, a ese Dios que no conoce, que pueda empezar a conocerlo. Que le hable. Que le hable. Que lo toque. Aleluya. Santo. Bendito Rey. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta oportunidad. Hemos sentido, Señor, de parte tuya el poder explicar un poco lo que es creer en ti, Señor. Y todas las consecuencias, Señor, que trae ese creer en ti, Señor. Ese principio, Señor. Todos esos beneficios, Señor, que están todos para nuestro bien. Señor, tú diste tu vida, Señor, y nos justificaste, Papito Santo. Ya no somos más culpables, Señor. Todas esas cosas, Señor, nos brinda el sacrificio en la cruz. Te pido por todos los oyentes, por todos aquellos que todavía no se han decidido por ti. Te pido por mis compañeras que me están escuchando, Señor. Te pido, Padre, que ese deseo, Señor, no termine en sus vidas, Señor. Pon tú, Señor, el querer como el hacer, Señor. Entra a las vidas, entra a sus corazones, a sus mentes, Señor. Que puedan darse esa oportunidad de conocerte. Señor, tú estás atento, Señor, a las necesidades de ellos, Señor. Tú amas este mundo, Señor. Tú lo amas, Señor. Tú amas a sus moradores, Señor. Pero te entristece la condición, Señor. Papito Santo, que esta sea la oportunidad, Señor, para ellos de poder encontrarse contigo. Te lo pido, Señor. Haz tu obra redentora, Señor, con cada uno, Señor, que está escuchando y no te conoce, por favor, Señor. Entra a las vidas, Señor, y toma el control, Señor, de toda su vida, Señor Jesús, y que puedan ser trasladados a este reino de luz, Señor Jesús, para que puedan comenzar a verse a sí mismos, Señor, y darte gracias por tan gran salvación que tú le has dado. Yo te doy expuesta esta palabra delante de ti para que tú la bendigas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido para aquellos que están escuchando y quieren aceptarte como su Salvador, que puedan hacer esta oración conmigo. Señor, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das. Abro mi corazón para que tu Espíritu Santo entre. Me arrepiento, Señor, de haber vivido alejado de ti. He entendido que tú estás, Señor, con tus brazos extendidos, Señor, para darme la vida eterna, Señor, que tú me concediste en la cruz, Señor, en ese sacrificio, y me justificaste, y me limpiaste, y me has hecho tu hijo. Te pido, Padre, Señor,
Que tú entres, Señor, y te posesiones, Señor, de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Bueno, Gracias, hermanos, amigos y hermanos, a todos aquellos que hicieron la oración con mi pastora, que sean grandemente bendecidos. si pueden enviarnos una notita en la página de la iglesia. En el Facebook. O en el Facebook. Sí, yo hice esa oración. Sí, yo creo en Dios. Sí, acepté a Cristo como mi Salvador. Sí, las escuché y sentí que algo estaba sucediendo. Escríbanos, escríbanos. Ponga su petición de oración. Así es. Estamos para servirle. Amén. Primeramente le servimos al Señor y ustedes son los beneficiados. Amén. Que el Señor me los guarde, me los cubra con su sangre y que empiece a vivir una nueva vida. Esta vida abundante que el Señor nos ha dado. Crea. Y verá la gloria de Dios. Que el Señor me los bendiga. Chao.